Gracias, 3 historias reales, 3 descensos al infierno. Buenas noches. Lo que van a ver en este video quizás sea lo más traumático que vean este mes. De hecho, es sencillo. En este video presentamos los 3 casos más inquietantes y aterradores que abordamos este mes. Para hacer uno de los videos más importantes del trimestre... Buenas noches. Entonces, ¿están listos? Si es así, comenten cualquier emoji en los comentarios. Al menos así veré quién está atento. Verán que cada historia tiene su propia mecánica. Realmente intentamos asegurarnos de tener diversidad en todos los casos que tratamos. Hay cosas un poco pesadas, hay cosas aterradoras, hay cosas realmente traumáticas, hay de todo. En fin, pónganse cómodos. Luz apagada, palomitas o pizza. Lo esencial es que estés cómodo para este largo video que dura, creo, como 1:20. Y empezamos. Una pequeña nota porque ya los veo venir en los comentarios. Es totalmente posible que algunas historias ya hayan sido publicadas. Como mencioné, elegimos los casos más importantes de este mes, así que es posible que ya conozcan alguna de estas historias. Obviamente, si es el caso, hay un sistema de códigos de tiempo en el video. Puedes simplemente pasar al siguiente caso. En fin, buen video y empezamos de inmediato con el primer caso. Ella pensaba que estaba segura en su casa hasta que él entró a la fuerza. Una joven está sola en su departamento de la planta baja, con poca ropa. Es una noche normal hasta que un desconocido toca la puerta. Primero suave, luego más insistente. No se detiene, sigue tocando. Hace ruidos extraños, como si supiera que ella estaba dentro, y de pronto, ella oye un ruido en la ventana. Un cómplice se desplaza sigiloso, trepa por las paredes y se acerca a su habitación. Los 2 individuos parecen estar coordinados como parte de un plan maquiavélico para entrar en su espacio íntimo. La angustia aumenta a medida que la joven se da cuenta de la gravedad de la situación. ¿Qué van a hacer una vez que estén dentro? El miedo es insoportable. En ese instante, lo impensable parece suceder. Literalmente, hay personas infiltrándose en su casa mientras ella misma está presente en el departamento. ¿Cómo salió de esa situación? ¿Qué hicieron las autoridades? ¿Y quiénes eran esos 2? ¿Tenían armas? Descúbranlo todo con Shoshana. Bienvenidos a StoryCube. Veo que hay unas piernas de un tipo en mi cuarto. Entonces mi papá, él escuchó todo por teléfono. Mientras escuchaba lo que pasaba, estaba llamando a la policía. Pero yo estaba asustada por lo que me había pasado. Ya no dormía en la noche ahí. Hola a todos. Hoy en StoryCube recibo a Shoshana, quien vivió una historia traumática. 2 personas se metieron en su casa mientras ella todavía estaba ahí. Van a ver, es una locura. Eso plantea varias preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Y cómo logró salir de esa situación? ¿Hace cuánto tiempo viviste esos eventos? Fue hace 1 año y medio o 2. 1 año y medio, 2 años. Sí, todavía lo recuerdas bien, ¿verdad? Sí, ese tipo de cosas realmente te marcan. Hay un elemento importante en tu historia que debemos contextualizar desde el inicio. ¿Es tu departamento? Porque, de hecho, fue dentro de ese departamento donde la gente se infiltró. ¿Puedes describir cómo era ese departamento? Era un pequeño departamento de estudiante. Era lineal, estaba mi habitación, luego una puerta, después la sala con la cocina y otra puerta, y luego el baño, así que realmente era lineal. Y yo estaba en la planta baja, así que abría la puerta y estaba directamente en la calle, daba a la calle, estaba en un callejón sin salida, así que en realidad no había tanto tránsito. Llevaba a un basurero, entonces solo pasaba la gente que iba al basurero, pero no había mucho tránsito. No necesariamente había testigos, entonces... No necesariamente, la verdad. Rara vez había gente. Un atajo llevaba a unas canchas de tenis, así que a veces pasaba alguien, pero sinceramente no había mucho movimiento. Cuando dices que daba a la calle, o sea, literalmente abres la puerta y hay gente pasando. Sí, exactamente. A veces estaba en mi casa, abría la ventana y estaba comiendo en la mesa de la cocina, y la mesa estaba pegada a la ventana. Entonces, simplemente había transeúntes, de verdad, yo estaba pegada a ellos cuando pasaban, normalmente nos reíamos juntos. Así es, en realidad no había barrotes, no había nada, y tampoco había cortina, así que en realidad yo estaba directamente en la calle, pues. Sí, ¿dónde era eso? Si no es indiscreto. Fue en las afueras de París, en Charenton. Ok, ¿alguna vez sentiste inseguridad estando en esa planta baja, allá al borde de la calle? En realidad no. Mis amigas me dijeron que era un poco... Ellas me dijeron sinceramente, yo nunca habría vivido ahí ni nada en tu lugar, porque pues era en planta baja. ¿Sí? Fuera de eso, el barrio era bonito y tranquilo, solo familias, sin problemas. Pero mis amigas me decían planta baja. En realidad, eso da miedo. La verdad, yo admito que no me di cuenta para nada, solo pensé que al menos no tenía que subir escaleras, o sea, cuando tengo compras es práctico, pero no vi para nada el lado peligroso. ¿Habías oído historias así en tu vecindario o región?
Para nada, nunca. La verdad, era un barrio súper seguro. Mi casera era mi vecina, que vivía al lado, ella siempre ha vivido ahí. Cuando pasó se lo conté y ella estaba impactada. Ella me dijo, nunca hemos tenido algo así aquí, ¿sabes? Sí. Caray, tengo muchas ganas de ver cómo te las arreglaste, cómo te fue. Propongo que vayamos directo a este tema tan loco. ¿Qué hora era cuando sucedió eso? Eran como las 9 de la noche en verano, apenas empezaba a oscurecer, no estaba totalmente oscuro. Sí, entonces podías ver un cuerpo afuera, podías ver a la gente que pasaba. Sí, además tenía las ventanas abiertas, Sí. porque en realidad en ese departamento, desde el día en que llegué, olía muchísimo a pintura. Entonces llegué en diciembre y de diciembre fue en junio o julio creo, hasta el verano, pasaba todos mis días abriendo las ventanas para que se fuera el olor, pero el olor nunca se fue. Cuando dejé ese departamento, el olor seguía ahí. ¿En qué situación estabas cuando pasó eso? ¿Qué estabas haciendo? De hecho, yo estaba comiendo en la mesa de mi cocina, que está justo frente a la ventana de mi cocina. Tenía una ventana en mi habitación y otra en la cocina, así que estaba frente a la de la cocina. Cenando, así que estaba junto a la puerta de entrada. Estaba en mi casa, en pijama y ropa interior, con una manta en la cintura. Eso tiene importancia más adelante, así que lo aclaro. Y bueno, era el inicio de la noche, pues. ¿Estás en casa, en pijama, tranquilo, comiendo? Probablemente pastas. Pasta con mantequilla. Muy bien. ¿Vivías sola? Sí, vivía sola, sí. ¿Y tu vecina que estaba arriba? No necesariamente. No podías gritar. Ella te escuchaba. De hecho, tenía una vecina arriba. Pero durante todo el tiempo que pasé en ese departamento, nunca las vi. Así que nunca las escuché ni las vi. Sé que había departamentos arriba, pero no sé cómo eran las personas que vivían ahí. Entonces, técnicamente, si alguien entra a tu departamento, estás sola, ¿no? Sí. Sí, pero mi hermano vivía al lado, a 2 minutos caminando en ese entonces. Entonces, si grito un poco fuerte, con un poco de fuerza... Sí. ¿Hay cámaras de vigilancia por la zona o...? En ese entonces no había. Sí. Desde que pasó eso, pusieron una pila frente a mi casa. Ok. Bueno, frente a mi antigua casa, entonces. ¿Cómo inicia el evento? ¿Comes pasta con mantequilla? A las 9 de la noche. Pues entonces estaba comiendo. Y como decía, olía muchísimo a pintura, así que aprovechaba que hacía calor. Y abro mucho tiempo para ventilar de verdad todo el día, porque en invierno también ventilé. Pero en realidad regresé en diciembre, hacía menos 10 grados. Era imposible ventilar todo el día, simplemente. De hecho, la primera semana me enfermé muchísimo porque era irrespirable por la pintura. Así que simplemente abrí las ventanas durante una semana entera. Hacía muchísimo frío, así que simplemente me enfermé, pues. Sí. Pero entonces aprovechaba que hacía calor y que había luz durante mucho tiempo para ventilar bien. Y entonces, como decía, mi departamento era lineal, así que de hecho cuando estoy en la sala veo lo que pasa en mi habitación. En realidad no veía problema en abrir la ventana de mi habitación. Aunque estuviera al lado, porque podía ver. Abrí la ventana de mi habitación, no la de la cocina, y estaba comiendo en la cocina, en la sala. Y desde ahí alguien tocó a mi puerta y yo no estaba esperando a nadie. Yo, la verdad, soy súper miedosa, así que en cuanto alguien toca en mi casa y no lo espero, empiezo a estresarme y todo eso. Entonces llamo a mi papá. Ya me había pasado antes. ¿Llamas a tu papá antes de abrir la puerta? Así es. Llamo a mi papá antes de abrir la puerta para que si ocurre un problema haya un testigo. ¿Ves? Que haya alguien que sepa lo que está pasando. Lo cual es un buen reflejo. Sí, cañón. ¿Cañón? Entonces, meses antes, alguien tocó el timbre sin que esperara a nadie, así que ya había llamado a mi papá y abierto. Era un repartidor de Uber Eats en el departamento equivocado, no era nada malo. Mi papá me dijo, si no esperas a nadie, no abras la puerta. Tiene sentido, ¿sabes? Pero en el momento suena el timbre y me estresa. Además, la gente sabe que estoy en mi casa porque, bueno, se ve mi departamento. ¿Seguro que el repartidor de Uber Eats no vino para hacer...? No, fue hace mucho y no era la misma edad. Estoy segura de que no tiene relación. Ok, sí, está bien. Estoy segura de que no tiene nada que ver. Entonces escuchas que alguien toca tu puerta, llamas a tu papá y luego... Sí, llamo a mi papá. ¿Él responde? Él contesta y le explico. Le digo que hay alguien tocando y todo eso, y él me dice que intente ver por la ventana quién es y todo eso. ¿Cuánto dura esa interacción? Al llamar a tu papá, oyes que tocan. Pues es muy rápido, la verdad, tocan. Llamo de inmediato, él contesta de inmediato, él me dice y siguen tocando. De hecho, el tipo de afuera ve que estoy en mi casa, puede ver mi sala y cocina, así que sabe que estoy ahí. Entonces, si no le abro, es intencional, ¿sabes? Por eso me siento un poco... Es a propósito, pues. Sí.
En verdad, me siento un poco como si tuviera un cuchillo en la garganta porque pienso que él sabe que estoy aquí, así que no puedo no abrirle. O sea, es cruel, ¿sabes? Pero al mismo tiempo es normal, si no conoces a la persona, no abres. Entonces llamo a mi papá y todo le explico. Y de hecho, veo a través de la ventana que, básicamente, veo a través de la ventana en el reflejo del coche que está estacionado frente a mi casa. El tipo que está frente a mi puerta. Y es como un chavito de 15 años, todo gruñón, que está ahí así, tocando. Le digo a mi papá que voy a ver qué quiere y me quedo con él toda la interacción. ¿Tu papá qué dice? Ya no me acuerdo qué dijo, seguro me dijo, ok, ve a ver, ya no me acuerdo qué me dijo. Entonces abro la puerta y me encuentro con este tipo que tiene como 15 años, no sé cuántos años tiene, pero por ahí. Y le pregunto qué quiere, ¿no? Y me dice, es para una entrega. Ya son las 9 de la noche. Así que pienso, ok, esto es raro. Está entregando un poco tarde, pero es posible. Y como recibo muchos paquetes, es posible que reciba uno sin que me avisen. ¿Qué? Sí. Entonces me digo, ok, y todo eso, qué raro. Así que le pregunto, ¿una entrega de qué? No sé si es de Amazon, colísimo. ¿Y cómo es la persona que tienes enfrente en ese momento? Es muy pequeño y delgado, más bajo que yo. Tendrá unos 15 años. ¿Está bien o no arreglado? ¿A qué se dedica? ¿Te parece que es...? Era normal, ni muy bien vestido ni desaliñado, solo normal. Sí. Cuando me dice que es para una entrega, le pregunto, ¿de qué? Y me responde que es una entrega de estupefacientes. Nunca he consumido nada, ni siquiera un cigarro, así que cuando mencionó entrega de estupefacientes, lo detuve y pregunté, ¿no es aquí? Y me sigue la conversación preguntándome, pero no son los vecinos de arriba. No sé, conozco el vecindario pero ignoro lo que consumen, así que le digo que no sé y trato de terminar la conversación. ¿Todavía estás en pijama en ese momento? Pero entonces, en realidad es eso, yo de entrada, sí, pero es cierto. En realidad tampoco quería abrirle desde el principio, porque estaba en calzones, así que si me levantaba... En realidad él no lo veía desde afuera, porque tenía una manta alrededor de la cintura. Bueno, en realidad fue un lío para mí, porque estaba medio desnuda, o sea, solo tenía una manta alrededor de la cintura. Entonces digo que no es aquí ni nada, nana. Él me retiene un poco para alargar la conversación, pero entiende. Cierro la puerta. ¿La interacción cuánto tiempo dura con...? No sé, como 1 minuto o 1 minuto y medio. ¿Y de qué hablan? No sé, tal vez menos de 1 minuto, bueno, no sé, de eso, donde él me dice, ok, es para la entrega. ¿De qué? De droga. Pero yo no fui. ¿Sí? ¿Pero tú crees que quién podría ser? Pues no sé, tal vez los vecinos de arriba. ¿Tú no los conoces? ¿Sabes dónde puedo entrar? Pues no sé, no los conozco. Cosas poco interesantes. ¿Tu papá siempre está al teléfono en ese momento? Mi papá siempre está en el teléfono durante la conferencia, pero yo no lo escucho porque no pongo el altavoz. Y tienes que saber que mi papá, cuando lo llamo porque hay algo que me hace sentir insegura, le gusta hacer mucho ruido por teléfono. Y entonces, eso siempre me pone en una situación incómoda, porque 9 de cada 10 veces lo llamo porque me siento insegura. De hecho, es algo al azar, ¿sabes? Entonces, eso me hace sentir incómoda con la persona que tengo enfrente, que la persona enfrente entienda que me siento insegura por la voz de mi papá al teléfono. Entonces, no había puesto el manos libres, no había puesto el altavoz. Soy una boomer, ¿eh? El manos libres, no había puesto el altavoz. Entonces no escuchaba lo que él decía, pero él escuchaba todo lo que pasaba. Entonces le cierro la puerta al tipo diciéndole, bueno, se va todo avergonzado, ¿no? No sé qué quiere. Regreso a sentarme, entonces tomo a mi papá y le explico rápidamente. Y mientras tanto... ¿Y entonces cuál es la opinión de tu papá ahora que haces este primer resumen con él? Él está como en modo, están locos, no vamos a tocarle la puerta a la gente a las 9 de la noche. Sí. Pero no hay cosas más raras, ¿verdad? Pero sigue siendo un niño pequeño que quiere entregar drogas. Exacto. Además, mi papá estaba en la inauguración de mi hermana, que es artista, entre mucha gente. Él estaba ahí escuchando mi conversación con un tipo cualquiera en la puerta que ni siquiera conozco. Hablamos rápido de eso y antes de colgar el tipo regresó. Y luego toca en mi ventana, la de mi cocina, de mi sala, es la misma ventana, por si acaso cuando digo la cocina o la sala, es la misma ventana. Entonces toca en esa ventana. Empieza a hablarme, pero no escucho bien lo que dice. La ventana estaba cerrada y no quería abrirla, porque al hacerlo, él ya estaría en mi casa. Así que no quería abrir la ventana. Entonces él empieza a hablarme y todo, y no escucho bien lo que me dice, así que le digo que no escucho, y luego él me dice que abra la ventana, así que le digo que no. Entonces él habla más fuerte. Me pregunta si conozco esa calle y le digo que no sé cuál es. No la conozco. Me dice, abre la ventana, y todo eso le digo, no voy a abrir la ventana. Y mientras le estoy hablando, escucho en mi cuarto, justo al lado el ruido. Así que empiezo a correr hacia la habitación. Era un departamento pequeño, así que realmente solo corrí 2 metros. ¿Y en ese momento qué piensas? Pero ahí yo
En ese momento sentí que había algo raro, porque el hecho de que él insistiera para que yo abriera la ventana, de verdad abro la ventana, él está en mi casa, el tipo, es como si hubiera abierto la puerta, es lo mismo, así que el hecho de que él insistiera para que yo abriera la ventana, además no hay ruido en esa calle, no hay gente pasando, no hay nada, así que si hay ruido, definitivamente es porque hay un problema. Entonces ahí me paniqué muchísimo. Ahí te dices, ok, hay algo raro que me está pasando. Exactamente, pero de inmediato entendí que debían ser dos y algo iba a pasar. Sí. Entonces, Escuchas ruido en tu cuarto a unos 15 metros. sí, está justo al lado, en serio, solo tengo que dar 4 pasos. Pero entonces, Entonces, ¿cuál es el ruido que escuchas? ya no sé, escucho un ruido, escucho que hay alguien, oigo a alguien haciendo algo, pero no puedo describir el ruido. Agarro mi manta, la envuelvo en mi cintura y corro por mi cuarto. Y ahí veo a través de la puerta que pues estaba abierta, así que tenía visibilidad. Veo que hay unas piernas de un tipo en mi cuarto. Tenía la ventana de mi cuarto y el tipo estaba sentado en el borde de la ventana de mi cuarto con sus piernas que estaban literalmente dentro de mi casa, o sea, colgaban dentro de mi casa. Había como este espacio entre sus pies y el suelo, así que de verdad, si se enderezaba, ya estaba en mi casa, ni siquiera tenía que saltar ni nada, ya estaba en mi casa. ¿Cómo era el tipo? ¿Solo ves sus piernas ahí o ya ves su cara? ¿Ves? Pero en realidad todo pasa muy rápido, así que primero veo sus piernas y luego corriendo, pero de verdad hay como 2 metros, así que todo sucede muy rápido. Entonces primero veo sus piernas, después veo al chico. Y de hecho yo esperaba a alguien como el chico de la puerta, pero en realidad para nada. Ahí era no sé, el primero tendría unos 15 años. Él quizá era mayor de edad, pero no mucho más. Y además estaba bien de salud, ¿sabes? Nada que ver con el pequeño gruñón que tenía al principio, ¿ves? Sí. Entonces, ¿De qué tamaño es más o menos? él mide... Bueno, yo lo vi sentado, así que te confieso que me costaría decirte su tamaño. ¿Más alto que tú o...? ¿Sí? En cambio, él era más alto que yo. Él era más alto que yo, era más imponente que el otro era como una mitad de porción, él no era una mitad de porción, para nada. ¿Cuál es tu teoría? ¿Se conocen o hay algo más? Sí, claro, para mí. El primero distrae y el segundo entra. ¿Y qué pasa después? Pues entonces agarro mi manta así, me la pongo alrededor de la cintura y luego corro a mi cuarto. Ahí empiezo a gritar. No sé qué instinto me dominó, pero empecé a gritar. Para nada como un grito de miedo, tipo, realmente empiezo a gritar, tipo, wow, 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 como de aquí es mi casa, ¿qué hacen ustedes aquí? Y de hecho... Tu papá, él siempre está al teléfono. Mi papá siempre está al teléfono y escucha todo. Él escucha que hay como movimiento, escucha que empiezo a gritar en mi casa y todo eso, escucha que hay un problema, ¿sabes? Y él a través del auricular. Ahí él está gritando por su teléfono como, Shoshana, ¿qué pasa? Dime. Él está muy alterado en la inauguración de mi hermana, todos callados y mi papá en el teléfono así. Entonces él escucha todo, así que empiezo a gritar. Pero de hecho creo que, de verdad, soy bien miedosa. No sé cuándo mi cuerpo decidió gritar como una gran jefa, pero creo que, como el niño en mi puerta era pequeño, pensé que sería igual del otro lado. Y en realidad, bueno, no sé muy bien cómo pasó, pero supongo que eso es lo que mi cerebro debió pensar. Y entonces pensó, ok, vamos a hacer un grito que los asuste para que se vayan. ¿Ves? Sí. En este caso funcionó, porque cuando grité así, el tipo salió corriendo y los dos se fueron en direcciones opuestas. Corriendo. Mientras mi papá escuchaba todo por teléfono, llamaba a la policía. Cierras la ventana en ese momento, imagino. Sí. Sí, de hecho, cuando se fue, cerré la ventana de inmediato. Es, por supuesto, el primer reflejo que tuve. ¿Y luego? Tu papá llama a la policía. Entonces mi papá llama a la policía y pues cerré la ventana, así que le respondo. Y ahí estoy llorando por todo el estrés que acabo de vivir, por todo lo que pasó, ¿sabes? Entonces estoy llorando, él llama a la policía, o sea, básicamente estoy al teléfono con él y luego le explica a mi mamá que está con él. Y pues de hecho mi mamá lo escuchó gritar, así que se da cuenta de que hay un problema. Entonces ellos llamaron a la policía por mí. Por mi parte, colgué con mi papá y llamé a la policía. Él también me dijo la policía, así que todos llamaron a la policía. No recuerdo bien, creo que primero estuvo la policía municipal y luego la otra policía. Ya no sé cómo se llama. Entonces estuvimos a las dos, o sea, la policía de Charenton y luego como la gran policía, ¿sabes? Entonces me preguntaron un poco qué había pasado, etc. Me enviaron a unos hombres muy rápido. No sé, bueno, muy rápido. Si aún estuvieran ahí, ya se habrían ido varias veces, pero no sé, quizá en 10 o 15 minutos llegó una patrulla a mi casa. Sí. Eran 3, me hicieron preguntas y todo. ¿Cuáles fueron más o menos las preguntas que te hicieron? ¿Cómo eran físicamente?
Entonces les describí físicamente cómo se veían, cuántos eran, cómo sucedió todo, cuándo fue. Preguntas sobre básicamente todo lo que acababa de vivir, ¿sabes? Y mientras estoy hablando con la policía, pasa el esposo de mi casera frente a mi casa, así que él ve a su inquilina frente a su puerta a las 9:30 o 10 p.m. Ya no recuerdo la hora desde lo ocurrido, hablando así con los policías. Entonces le avisa a su esposa diciéndole, bueno, pues vi a la inquilina y todo eso. Ella está con la policía, así que también la dueña me llama para saber qué había pasado. Entonces le explico, y es ahí donde me dice que está muy sorprendida, porque nunca ha pasado algo así en este barrio. Ella nunca ha sentido inseguridad desde que llegó, y además vive con sus hijos y todo. Nunca han tenido ningún problema, así que está muy sorprendida. Luego me dijo que tenía que llamarla y todo, pero bueno, nunca me contestaba cuando yo llamaba, así que... Hay una pregunta que creo que mucha gente se hace, pero ¿cuáles son tus teorías en ese momento? ¿Qué piensas? ¿Por qué vinieron? ¿Quiénes son? ¿Qué querían? En resumen, me pareció muy raro que el tipo estuviera en mi casa. Tenía las piernas colgando en mi casa. De hecho, mi cuarto estaba acomodado de tal forma que había un estante grande con todas mis joyas encima. Entonces, literalmente, él estaba en mi casa. Solo tenía que estirar el brazo a la mitad, ni siquiera completamente, solo a la mitad para poder tomar mis joyas. O sea, había algunos que tenían valor y otros que no tenían tanto valor. Eran como bisutería, pero literalmente, si él quería robarme, tenía cosas de valor justo enfrente de él, al alcance de la mano. No se llevó nada. Primero pensé en eso. Creo que mi iPad o mi computadora estaban en mi cama. Igual. En realidad, estaba un poquito más lejos que solo estirar el brazo, pero igual estaba al alcance, ¿eh? No me robaron nada. Primero pensé que querían robarme, pero no se llevaron nada, segunda teoría. Creo que solo querían hacerme algo. O sea, no sé si era solo violencia por diversión, si era para violarme incluso, no lo sé, ¿sabes? Pero el hecho es que el tipo pudo robar y no se llevó nada. Y pienso, de hecho, qué bueno que no abrí la ventana cuando el otro insistió en que la abriera, porque si hubiera abierto la ventana, me habría ido a mi cuarto por el otro. De hecho, el segundo entraba por ahí, por la ventana de mi cuarto. Y yo estaba atrapada, por la ventana de mi sala, perdón, estaba atrapada. O sea, uno ya había entrado, el otro ya estaba perdida, pues. Entonces, en este momento no lo sé. Entonces, ¿tú crees que mientras estabas en la habitación, si hubieras abierto la ventana, él habría entrado por detrás y quedarías atrapado entre ambos, sin ninguna transición? Les propongo que bajemos aún más el nivel de historias impactantes y vamos con el segundo caso de este video. Pensó que hallaría a su madre biológica, pero desmanteló una red de tráfico de niños. 10:12, Bruselas, Bélgica. En un pequeño departamento, Colleen Fanon, joven madre, inicia una investigación impactante. Descubrir sus orígenes. Nacida como Mariela en Guatemala, fue adoptada en Bélgica poco después de nacer. Desde siempre, ella creía en una historia sencilla, la de una niña salvada de una vida difícil. Pronto, sus investigaciones revelan zonas oscuras, documentos falsos, información inconsistente y testigos silenciosos. Guiada por el instinto, descubre lo impensable. En Guatemala, una organización criminal arrancaba a los niños de sus familias para venderlos en Europa. Una red de tráfico de niños oculta bajo la apariencia de adopciones oficiales, cientos de vidas robadas, millones de euros generados. Peor aún, su madre biológica la creía muerta desde su nacimiento. ¿Cómo funcionó una red tan grande con impunidad? ¿Cuántos niños más desaparecieron sin dejar rastro? ¿Quién en Europa encubrió o ignoró estos crímenes? Y, sobre todo, ¿Colleen logró encontrar a sus verdaderos padres? Lo sabrán todo con lujo de detalles. Bienvenidos a StoryCube. Desaparecí a los 2 días y fui adoptada casi al año. Después noté muchas incoherencias. Hay fechas que no están bien, hay nombres que no están bien. Ortografías donde obviamente descubrimos todas las atrocidades que había con eso, nos ataban con cuerdas a las camas. Él y su familia dirigían una red de tráfico de personas, especialmente de bebés. En ese momento pensé, ¿me aviento o no? Ya veremos. Hola a todos. Hoy en StoryCube recibo a Mariela. Van a ver, ella vivió algo traumático. De hecho, al nacer fue víctima de tráfico de personas. Su historia es increíble. Y hoy ella acepta venir a compartir su testimonio. Nací en Guatemala, en América Latina, y fui adoptada en Bélgica, específicamente en las Ardenas. Así que crecí dentro de una familia con hermanos y padres súper cariñosos, una vida increíble. ¿Normal?
Entonces creces normalmente, no sospechas nada, ¿no? Durante tus primeros años, ¿cómo es un poco tu vida allá? Pues sí, como todo el mundo, voy a la escuela, estudio. Al salir de la secundaria, entonces tomo una orientación más hacia el derecho penal y pues ya trabajo, conozco a alguien, tengo hijos. ¿Sospechabas de algo durante tus primeros años o no necesariamente? No, ¿Cuándo ocurre ese clic o instante en que te lo dices? Quizá hay algo que desconozco de mi vida. más en la adolescencia. Cuando te ves en el espejo tratas de ver a quién te pareces. Siempre sentía ese vacío porque no tenía a nadie físicamente a quien parecerme. Sabes que fuiste adoptada, obviamente. Sí, mis papás siempre me lo dijeron. ¿Sientes que hay algo? En ese entonces todavía nada. Busqué un poco a mi familia biológica cuando tenía 19 años y ahí, igual, antes no existía nada de lo que hay hoy en día. Crecí hasta los 31 años. Entonces, ¿eso quiere decir que a los 19 años ya haces una primera investigación? Sí, ¿Qué buscas concretamente en ese momento? un poco de respuestas sobre mi historia, tratar de entender lo que pasó, entender el país, etc. Obviamente quería encontrar a mi familia biológica, en especial a mi mamá, pero solo eso, ¿sabes? Haces investigaciones y no encuentras nada sobre tus orígenes. Ni siquiera sabes cómo se llamaban tus padres biológicos. Eso sí lo sabía. Tenía, bueno, al menos lo que estaba escrito en el expediente. Sí, sabía quién se suponía que era mi mamá biológica. Sí. El tiempo pasa. Dijiste hasta los 31 años. Vives en la inocencia, entre comillas. En todo caso, realmente no sabes lo que realmente pasó. ¿Qué pasa después a los 31 años? Tengo a mi hijita que en ese entonces era toda rubia, de ojos azules, y estaba convencida de que era una verdadera india de Guatemala. Y tuve que explicarle en realidad que no sabía cómo responderle, no podía explicarle sus orígenes. Y eso fue como un shock de decirse, bueno, creo que ya es hora de buscar. ¿Empiezas a investigar? Al principio tomo mi expediente de adopción y empiezo un poco a traducir, a buscar, etc. Y luego me doy cuenta de que hay muchas incoherencias. Hay fechas que no están bien, hay nombres que no están bien, ortografías. Cuando dices que hay fechas que no están bien. O sea, ¿cómo? Pues por ejemplo, mi acta de abandono fue hecha antes que mi acta de nacimiento. Entonces eso ya me hizo sospechar. Dije, aquí hay un problema. Luego busqué en Google y escribí los nombres que aparecían en mi expediente. Y ahí fue cuando una parte de la verdad al menos me explotó en la cara. Entonces, ¿qué sucede? Anotas los nombres del expediente y ¿luego qué? Yo no las conozco, pero al escribir el nombre de Ofelia de Gamas, porque podemos mencionarla, ella ya falleció. Me encontré con un artículo en español y en inglés de un periodista franco-hondureño que investigó el tráfico de personas en Guatemala y que la menciona tal cual como una traficante de niños. Y yo es quien aparece en mi expediente, no solo como testigo de mi abandono y como quien recibió a mis padres adoptivos en Guatemala durante mi adopción. Aquí debes escribir el nombre de una persona de tu expediente. Encuentras un artículo con ese nombre que trata sobre tráfico de niños. Sí. Caray, ¿y qué piensas en ese momento? ¿Qué te dices a ti mismo? Sinceramente, espero que no me toque a mí. O sea, pensé, no, yo no, ¿verdad? ¿De qué habla ese artículo? En resumen, sí, es un periodista de investigación, así que claramente estudió el tema, mencionó un poco algunas ramificaciones. ¿Quién era Ofelia de Gamas? Es importante decir que era la cuñada del presidente en funciones, quien a su vez había derrocado al antiguo presidente, que era un dictador genocida, Efraín Ríos Montt, entonces. ¿Sigues investigando este caso y encuentras más incoherencias o cosas extrañas? Sí y no. Al leer el artículo y compararlo con mi expediente, veo similitudes, pero no todo coincide. Luego contacto a esa periodista. ¿Y qué te dice? Bueno, ¿ya te respondió? De inmediato. Ok. No esperaba que me respondiera. ¿Por dónde lo contactas? Lo contacto por Messenger. ¿Y cómo va? Primero, ¿qué le escribes y qué te responde? Le escribo que acabo de descubrir su artículo y que fui adoptada de Guatemala, que vivo en Europa y que me gustaría saber un poco más porque fue Ofelia de Gamas quien hizo mi adopción. Y entonces él me responde muy amablemente. Él se ofreció sí casi a ayudarme o al menos a ponerme en contacto con personas que podrían ayudarme en Guatemala. En ese entonces yo ya no hablaba español, así que tuvo que hacer la conexión entre nosotros. Él consiguió información de otro lado sobre ese traficante. Sí, entonces básicamente denuncia el arresto de esta mujer en 1981 Sí. con otra persona para niños que normalmente debían ser adoptados en Canadá, pero esta mujer hizo la mayoría de las adopciones hacia Europa, así que Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania también.
e incluso Suiza, así que eso es todo. Incluso en mi país. Incluso en tu país. ¿Y qué es un poco el...? Me lo pregunto. Quizá tú sepas la respuesta ahora. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Se llevan a los niños y los venden en secreto? ¿O cómo ocurre exactamente? No hablaré de tu caso ahora. Luego lo retomamos. Puedo asociarlo con un caso reciente. Hay un influencer no hace mucho que estuvo en el centro de un escándalo hablando de eso, porque explicaba el cambio de pasaporte. De tomar el pasaporte de otro niño para dárselo a otro niño, para niños de Madagascar. Eso es exactamente lo que pasó en realidad. Crearon e inventaron identidades y tomaron a los niños. Ya sea porque Guatemala estaba en conflicto armado en ese momento, entonces o tomaron a los niños de las zonas de guerra, o los robaron en la calle, en los hospitales, hicieron declaraciones falsas de maltrato y colocaciones de niños. Y luego en realidad no eran colocaciones, eran adopciones a nivel internacional, así que los padres perdían el rastro de los niños. Pero realmente hubo varias épocas, varias etapas en las adopciones en Guatemala, y eso se hacía a través de agencias de adopción aquí en Europa. Sí, eso iba a decir. ¿Y qué hacen con esos niños? ¿Después ganan dinero devolviéndolos a las agencias de adopción? Supuestamente los padres pagaban cuotas de expediente y otras. A veces mintieron, decían que los niños necesitaban algo, por ejemplo, que uno solo tenía un riñón. Durante la adopción, los padres pagan atención médica para un niño con supuesta insuficiencia renal. Y cuando el niño llega aquí, pues todo bien, tiene 2 riñones. Entonces, en realidad, ellos inventaban cargos, exageraban los gastos de adopción, pues. Entonces, ¿las agencias de adopción también estaban involucradas? ¿Cómo es posible? No todas. Algunas sí, Sí. pero no todas. Ok, sí. No todas. Los papás confiaron, ¿sabes? Entonces, realmente es una estafa, al final, que también está dirigida a los padres que quieren adoptar niños. Es una locura. Sí, es tráfico. Contactas a la persona que escribió el artículo, te responde, intercambian mensajes y promete ayudarte. ¿Tú qué sientes en ese momento? Bueno, en ese momento me digo, me lanzo, ya veremos qué pasa. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes traicionada, perdida o enojada o...? Más perdida. Dices que esperaste a tener pruebas concretas antes de hablarlo con tus padres adoptivos. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas que esperaste tener? Mis papás siempre me contaron que en Guatemala Ofelia los había llevado a la casa de su cuñado. Ella los había llevado a Antigua, ¿no? Entonces hay una ciudad hermosa en Guatemala. Siempre me dijeron que fueron a tomar café a casa de su cuñado y mi papá lo tenía en sus recuerdos. El recuerdo precisamente de un militar retirado con uniforme militar que los había recibido. Cuando descubrí el artículo no era solo sí, era su cuñado, sí, era el militar, pero sobre todo era el expresidente. Y mis papás nunca lo supieron, así que regresé con esa información más de 30 años después, diciéndoles, miren, ¿se acuerdan del viejo militar en Antigua? Me dijeron que sí, así que les mostré fotos de presidentes y pregunté si lo reconocían. Y mi papá me dijo de inmediato, sí, es él. Le dije, ahí está, era el cuñado de Ofelia. Y él y su familia lideraban una red de tráfico de personas, incluidos bebés y niños pequeños. En ese momento mis papás entendieron que algo no estaba bien. ¿Tus papás qué piensan en ese momento? En ese momento en realidad me van a ayudar. De inmediato me dijeron, te vamos a ayudar, ¿qué podemos hacer? Porque al final es nuestra historia de todos. ¿Se sienten traicionados? Quizá gastaron mucho dinero. ¿Sabemos si también los engañaron? Supongo que sí, pero... ¿qué repercusiones tuvieron ellos? Mi mamá, más bien tristeza. Al principio, todavía no teníamos obviamente la historia en nuestras manos. Entonces mi mamá al principio también estaba muy preocupada por mí, por cómo me sentía al respecto, como cualquier mamá, creo. Y mi papá hubo que sacar todos los expedientes, efectivamente, todo lo que se había pagado, a quién, dónde. Y encuentran información, encuentran a las personas a quienes les enviaron el dinero, por ejemplo, o... Sí, todo estaba así, eso sí, todo estaba registrado, así que eso. Tenía los registros de los depósitos bancarios de los años 80. Sí, eso, yo tenía todo, afortunadamente. ¿Y sabemos más o menos cuánto dinero representa eso que ellos que podrían haber, que enviaron a personas a las que no debieron? O sea, de hecho... Sí, en francos belgas de la época, eso equivale hoy más o menos entre 15 y 20 mil dólares. ¿Tenías miedo de que eso cambiara algo entre tú y tu relación con tus padres adoptivos en ese momento, de todos modos? Sí, un poquito. Lo temías. Y al final, de hecho, ¿salió bien o no tanto? ¿Eso afectó su relación? No, salió mejor de lo que hubiera pensado. Después lo aprovecho.
Tengo suerte de tener los padres que tengo. Ellos han estado ahí todo el tiempo. Creo que después sigues adelante. Sigues investigando el avance y luego informas a tus padres. Ellos buscan los documentos bancarios, etc. ¿Y tú qué harás después? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿De esta investigación que llevas a cabo? Empiezo a buscar personas que tengan el mismo nombre y apellido que mi mamá y encuentro diferentes perfiles. Y de verdad hay varias. Que tu madre biológica, ¿no? Sí. Que mi madre biológica, sí. Y de verdad hay uno donde ahí yo digo, ok, físicamente nos parecemos muchísimo. Y luego miro un poquito, ¿Cómo encuentras fotos, gente con el nombre y apellido? Siempre me he preguntado eso. ¿Buscas en Google imágenes o tú...? He buscado en Google, he buscado en Facebook. Sí. Pero era más Google. Sí. Sí, Google. Luego estoy revisando su perfil y veo que hace referencia a la pérdida de su bebé cada 7 de noviembre. Y entonces, cada 7 de noviembre, ella publica algo en memoria de un hijo que perdió. Sí. Y entonces piensas, en realidad ese niño soy yo, ¿verdad? No estoy segura, pero en mi expediente, antes de mi adopción, decía que nací el 7 de noviembre. ¿Qué piensas al descubrir eso? Va muy rápido, ¿verdad? Va muy rápido. Sé que es ella. De eso estoy segura. Estoy íntimamente convencida de ello. Vi las fotos de esos niños, que potencialmente son mis hermanos y hermanas. Nos parecemos mucho y eso no solo se siente en el corazón. Es realmente Sí. aquí en medio. Y sé que es ella, así que ahora lo importante es pensar cómo voy a hacer para contactarla. Sí, eso es. Y además estaba la barrera del idioma en ese entonces. Sí. Ya no hablaba español. Sí. ¿Y luego qué haces? Le escribí a ella, pero ella no ve mi mensaje. Eso fue el 30 de noviembre de 2017. Entonces le envío un mensaje por Messenger explicándole que no quiero para nada molestar su vida, que yo lo entendería. Todavía tengo la esperanza de que sea una adopción normal, así que yo le digo que entendería si no quiere hablar de eso, que sus hijos, su familia no estén enterados. Y que quiero ser discreta. Y de verdad quiero hacerlo con buena intención, de verdad. Entonces, ¿escribes en inglés o escribes en español? Escribo en español usando Google Translate. Al final tengo una amiga que habla español que revisó mi mensaje antes de que lo enviara. Sí, así que lo envié y ella no lo vio. Ok. Ahí pasa un día, 2, 3, una semana, 12 días. Y después de 12 días, en realidad es insoportable porque estás suspendida, esperas notificaciones o reacciones y... Luego tenía miedo de que ella también me bloqueara. Nunca se sabe, así que esperé, pero después de 12 días me pareció mucho tiempo. Y entonces vi que su hija mayor, la más grande, que también se llamaba Lorena, porque mi mamá se llama Lorena, entonces ella tenía un perfil y era muy, muy, muy creyente. Pensé, en el nombre de Dios tal vez funcione. ¿Sí? Y funcionó. Entonces, ¿qué haces en ese momento? ¿Cuál es el...? Le escribo y ella me responde. Es una locura. También investigaste sobre tus posibles hermanas, hermanos y hermanas y te encuentras con ese perfil, le mandas un mensaje ¿y qué pasa? Ella me responde de inmediato. Sí, y ella me responde, me escribe. Aquí soy más breve, solo dije que estoy buscando. Obviamente sé que nuestra mamá está en sus contactos. Sí. Ella me dice, ¿pero qué quieres de él? No tengo dinero. Y luego ahí ella me llama. Un poco a la defensiva, ¿no? Mucho, entonces hay que saber que en Guatemala hay muchísimas extorsiones. Sí, así es. Las maras, etcétera. La mafia, eso es. Existe, igual que los secuestros. Todo el mundo es muy cuidadoso, tenemos cuidado, y todavía ahora. Entonces ella me llamará por teléfono. Excepto que obviamente, no entiendo nada y no logro expresarme adecuadamente. Entonces... Sí, porque pues tú no hablas español todavía, ¿no? Y ella solo habla español, entonces me imagino, ¿no? Sí, ahora ella me mandó un mensaje de texto, pero ¿quién eres tú? Y entonces le digo, pues yo soy Mariela, nací en 1986. Mi mamá era Lorena, Y ahí ella me responde el golpe final. Es imposible, mi hermana Mariela, ella está muerta al nacer. Y le digo, pues no, yo no. Bueno, entonces ahí me digo, es todo o nada. Y mientras tanto, recibo otro mensaje que era de otra de mis hermanas, supuestamente hermanas, Sí. que directamente, muy directo me dice, ¿pero qué información tienes? Y yo pues me digo que es todo o nada. Entonces ahí envié la copia de la identificación de mi mamá biológica y ella me dice, sí, es nuestra mamá, sí es nuestra madre, pero cierta información no es correcta. Va muy rápido. En total duró 17 minutos, pero es una sucesión.
Así que en 17 minutos, mandas todos los documentos que tienes en tu poder, mandas toda la información y... Sí. Para que entiendan, en realidad, bueno, para que tus hermanas entonces entiendan por fin, es entre comillas, era para que ellas entendieran el truco, lo que pasó, lo que realmente pasó. No entienden de inmediato y contactaron a mi mamá y mi mamá será quien entienda en ese momento. ¿Cómo reaccionan ellas cuando envías esos mensajes? Pues es interrogativo. La primera no entiende, la mayor ella no entiende, la segunda ella me pregunta, ¿por qué tienes una copia falsa de la credencial de mi mamá? Sí. Es un poco como una reacción en cadena. Sí, así es. Ahora mi mamá me escribirá al final, ¿sí? Cuando dices que ella te escribe, ¿quieres decir que responde a tu mensaje inicial o qué? Sí, sí. ¿Sabemos si entonces ella vio el mensaje o solo... No, ella no lo había visto. o simplemente no lo había visto? No, ella me escribe, hola mi amor, creo que soy tu mamá, créeme, mi corazón va a dejar de latir, me dijeron que estabas muerta. ¿Tú qué le respondes? Mamá, en español con un corazoncito y... Solo eso, un balde de agua fría, bueno, ganas de vomitar, todo eso. Sentí todas las emociones, Pues sí, claro. el asombro, de verdad, el asombro. Hay una... ¿Intercambian más mensajes después? ¿Cómo es? El problema es que ella me llama, además recibo mensajes de mis hermanas que me escriben. No le contestes, está sola, alguien llegará a su casa. Espera, porque todos empiezan a entender lo que pasó, así que tienen miedo por ella. Obviamente. Sí, eso es. Y espero, pero al final es insoportable. Ella me llama y piensa que no quiero contestar, así que presiono el botón verde. Y entonces ahí vi a mi mamá por primera vez en 31 años. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 31 años, 31 años. ¿Y conoces a tu madre biológica por primera vez? sí. ¿Cómo fue esa videollamada con ella? Mágica. Doloroso pero mágico. Doloroso porque yo al fin, lo digo todo el tiempo, pero ella tuvo un fantasma frente a sus ojos. Bueno, ella no podía imaginarse ni por un segundo lo que había pasado. Y lo que es una locura es que de todos mis hermanos yo soy la que más se parece a ella. Aunque crecí a 10.000 kilómetros de ella, nunca tuve eso. Su ejemplo, al final de cuentas. Porque, para que lo entendamos bien, ella pensaba que tú estabas muerta. Sí, esa es la historia que le habían contado. Eso es, entonces, ¿cuál es su versión de los hechos, de lo que realmente pasó? ¿Cómo pudo creer que estabas muerta? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Entonces ella da a luz en el hospital y luego yo me voy con mi mamá cerca de mis hermanos y hermanas, porque tengo una hermana mayor y un hermano mayor. Tenía mucha fiebre, así que ella me llevó otra vez al hospital, donde le dicen que debo ser hospitalizada. Y ella también, de hecho, y luego nos van a separar. Y luego mi mamá tiene una subida de leche y entonces pide que le traigan a su bebé para darme de comer. Como cualquier mujer que ha tenido un hijo, duele, así que hay que apresurarse. Y ahí le van a decir que ya no tiene bebé. Entonces no me transfirieron supuestamente a otro hospital. Mi mamá va a venir por mí. No va a encontrar rastro de mí. Bueno, en el hospital donde llega le dicen, no, nunca ha habido una Mariela que haya sido admitida aquí. Entonces da la vuelta y regresa al hospital donde estábamos. 2 personas le dirán, lo sentimos, señora. Su bebé falleció como usted no estaba ahí para tomar nota de la muerte de su hijo. De hecho, procedimos a colocar el cuerpo en una fosa común como desconocido. Eso es. Perdón, tengo muchas preguntas. Entonces el hospital estaba involucrado en el tráfico de niños o también fue engañado? Pues supuestamente, sí, supuestamente. Entonces, ella regresa al hospital, le dicen que su bebé murió y que no podrá verlo. El cadáver finalmente de ese bebé. No, ella firmó los documentos de defunción. Sí, efectivamente. ¿Tú te enteras de eso durante esa llamada? ¿O te enteras de eso después, en la llamada de FaceTime? Pues un poco, no todo, de inmediato. Sí, así es. Pero para ella su primera preocupación es... Al principio ella pregunta en qué ciudad estoy, creyendo que estaba en Guatemala. Sí. Le digo, pues no. Tuve que explicar que fui adoptada y estaba en Bélgica. Ella también me explicó que, aparte de París, no conoce nada. Así que le expliqué que sí, es el país al lado de Francia y... en un medio español, que en ese tiempo era muy malo. Por supuesto. Y sí, todo eso. Y luego al final también de tomarse el tiempo, de dejar de llorar, de
poder mirarme, de conocer a mis hermanos y hermanas que también van llegando poco a poco, al final, durante esta llamada. Sí, así es. Ellos van llegando después entonces en la llamada. Sí, incluso mi hermano calma a mi mamá, porque al principio ella está completamente histérica cuando eso pasa. ¿Cómo termina esa llamada? ¿Cuánto dura ya esa llamada con él? Ya no recuerdo exactamente mucho tiempo. Hubo varias llamadas, de hecho. Hubo esa llamada, luego nos escribimos y después volvimos a llamarnos. Bueno, durante la noche sí duró. Creo que me fui a dormir porque tenía que levantarme para mis hijos, así que dormí 1 o 2 horas. Y poco a poco en los días siguientes fueron mis otros hermanos y hermanas quienes me escribieron. Y luego mi papá que estaba... Mi mamá me dice muy natural, pero checa en mis amigos de Facebook tal persona. ¿En realidad es tu papá? ¿Entonces estaban separados? Sí, pero siempre estaban en contacto. ¿Entonces también vuelves a tener contacto con tu papá o qué? Sí, al principio le digo, pero ¿quién se lo dirá? Sí. Mi papá es estadounidense, vive en Los Ángeles y habla español. Ella me dice que puedo hacerlo porque él habla inglés. Sí, bueno, en realidad no estoy muy segura de hecho de querer hacerlo así, pero ella me dice, prefiero que lo hagas tú en vez de yo. Y entonces, bueno, ahí vuelvo a empezar a escribir. Sí, eso es. Sí, a mi papá y decirle pues que soy Mariela, porque él al principio no entendió muy bien. Y luego otra vez también una llamada. Sí, él te responde cuando le mandas mensaje, tu papá. Pero al principio le digo, soy la hija de Lorena, y él piensa que soy una de las otras chicas. No entiende, de hecho, no lo ha captado. Y es en el momento en que me dice buenas noches. Y cuando le digo no, en mi casa era de mañana, con la diferencia de horario, que tuvo una duda, pero no entendió. Sí, sí. Cuando hablamos le dije, no, soy Mariela. Siempre decía en inglés, tienes mis labios, eres un ángel en el cielo. En fin, yo era su nieta que había fallecido. Y mi papá, eso fue difícil porque vi un hombre desconocido, pero al final me gustaba verlo así, con dolor. Lloraba porque él lloraba, tuvo que colgar de tanto llanto. Entonces incluso al contarlo, aún tengo los ojos húmedos. Sí. Porque él igual. De hecho, él también pensaba que, tenía la misma versión que tu madre biológica, al final. Entonces, que estabas muerta al nacer, pues. Después de esas llamadas y ese primer contacto, ¿decides contactar a las autoridades o decides hacer una pequeña investigación? ¿O cómo es que, hay una continuación en realidad de esa investigación? Sí, entonces entre el momento en que encuentro el perfil de mi mamá y el momento en que la veo por primera vez en videollamada, ya había tenido contacto con las autoridades belgas, así que ya tenía una cita para ser escuchada que estaba programada. Sí. Como testigo, y al final pues voy como víctima porque tengo la historia en mis manos. Sí, Había una investigación judicial en curso, así que me uní. Después me integré como parte civil con mis padres. ¿Qué significa concretamente para quiénes? Entonces, parte civil es ante un juez de instrucción, así que una instrucción es un poco diferente de la información. Entonces, el juez tiene más competencias, tiene competencias particulares, digamos. El hecho también de tener acceso al expediente, de poder seguir la investigación, que es, digamos, casi lista, ya estamos citados. Fuimos citados para la regulación del procedimiento y una audiencia el próximo mes para las acusaciones. Entonces igual obtuviste información sobre ese tráfico. Sí, somos muchos. Somos muchos, eso también me lo repito, no soy un caso aislado. Cada historia es única, pero en este caso ha habido diferentes tipos de tráfico. Hay diferentes historias. Creo que también es importante respetar cada historia. La policía actuó y la investigación continúa bajo secreto de sumario. Debemos respetar la presunción de inocencia. Ahora está en manos de la justicia. Esperamos el juicio y que las personas se expliquen, ya que siguen en silencio. ¿Pudiste aprender un poco o conocer su modelo operativo? ¿Qué es lo que hacen pues en general concretamente? Las ramificaciones estaban por todas partes, así que había lo que llamamos las jaladoras. Entonces son las mujeres las reclutadoras de la calle que van a buscar a madres pobres, que van a buscar... Ellas se encuentran con una situación dramática y al final ellas se aprovechan de eso. Había madres prostitutas, había madres heridas, había mujeres de militantes. El conflicto armado era entre el gobierno y las poblaciones indígenas
que también estaban presentes. ¿Y tu mamá en qué categoría estaba? Ella tuvo a su bebé en el hospital incorrecto. Porque tú entonces tienes, bueno, su teoría es más o menos que el hospital estaba completamente involucrado, de hecho. Totalmente, somos varios niños los que desaparecimos ese día, así que sí. Y entonces, el modelo es casi igual al que explicaste al inicio del video. O sea que tomaron a ti cuando eras bebé, ¿y qué hicieron? Luego lo revendieron. ¿A una agencia de adopción o...? Para mí fue un poco diferente porque me quedé casi un año más en Guatemala, así que desaparecí. Tenía 2 días y fui adoptada, tenía casi un año, así que me quedé en una casa cuna. Bueno, una casas cuna, es decir, casas clandestinas, que según lo que encontré estaba en el sótano, en una bodega, donde obviamente se descubrieron todas las atrocidades que había, especialmente la falta de cuidados. Nos ataron con cuerdas a las camas, entonces se descubrieron fotos. Luego seguimos la pista y vimos que sí. También había otros artículos donde ella estuvo detenida todo el tiempo. Mi historia es que cuando estoy en Guatemala, Ofelia de Gamas es arrestada de nuevo en marzo y nos damos cuenta de que hay todo un periodo en el que, pues, sí, la Cruz Roja nos rescató, la policía intervino, luego regresamos. Bueno, la corrupción está en todos lados allá. Sí, así es. Y entonces, al final, eso significa que te ponen en una casita en un sótano con otros bebés, me imagino. Mientras buscan un comprador, en realidad, de esos niños. Eso es lo que duele y es difícil. Es que en realidad ellos obviamente necesitan ofrecer niños a los padres que no pueden o no desean tener hijos, pero buscan la adopción. Mis padres eligieron la adopción aunque podían tener hijos. Fue realmente una decisión, incluso de mi mamá cuando era adolescente. Mi mamá adoptiva de adolescente decía, yo quiero adoptar, así que ese es su proyecto de vida en realidad. ¿Sí? Y entonces, no me gusta decirlo, pero es la ley de oferta y demanda. Algunos países como Guatemala y otros, pienso en Corea, hay países que realmente han sido importadores de bebés. Sí. Y donde las redes de tráfico se infiltraron en mecanismos que existían, pero que existían para permitir que los padres se convirtieran en padres. Y finalmente, eso resultó ser a veces y muchas veces en otra cosa así. Y entonces tus padres de manera completamente inocente, bueno, tus padres adoptivos de manera completamente inocente, llegan allá, dicen, ok, vamos a adoptar a un niño y luego te llevan de regreso a Bélgica. Ellos pasaron por una agencia de adopción belga y fue la agencia la que, entre comillas, se encargó de todo. Y mis papás hicieron el viaje para venir a recogerme a Guatemala. Creo que lo dijiste hace rato, pero hoy en día ese tráfico ha sido detenido, ¿siguen activos o qué ha pasado mientras tanto? Entonces, las adopciones en Guatemala ya no son posibles desde 2007. Se detuvieron completamente porque se dieron cuenta de que era imposible. Entonces, estamos hablando de 35,000, 40,000 niños que fueron adoptados y en todas esas adopciones. Durante el conflicto armado hubo entre 5 y 8,000 niños desaparecidos. Y entonces todavía hoy se está haciendo un trabajo de medicina forense, de ir a recuperar el ácido desoxirribonucleico en las fosas, de comparar, etc. Entonces, también hay un deber de memoria, independientemente de la adopción que se hace. Entonces, ya no hay adopciones internacionales, hay adopciones internas. En Guatemala cada semana desaparecen niños. ¿Para quién y por qué? Particularmente esa organización, entonces con esa persona en cuestión, hoy en día ya no ejerce. De hecho, fue arrestada. Entonces, Ofelia, ella murió. Ok. Bueno, es oficialmente aquí. Sí. Oficialmente eso es lo que nos dicen. Quizás siga viva porque en Guatemala todo es posible. Sí. Pero oficialmente está muerta. Las personas con las que fue arrestada no lo están. No todos, en todo caso. Uno es actualmente miembro destacado de las Naciones Unidas en 2025. ¿Cómo va todo? Un poco después de que entraste en contacto con tus padres, ¿decides ir a verlos allá, en persona? ¿O qué pasa después? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, fue complicado vivir esas dos vidas con una diferencia de horario tan grande también. Entonces, los días están invertidos, las noches son los días son las noches. Y tenía a mi pequeño, que era solo un bebé en ese entonces, necesitaba ir a encontrarla, lo necesitaba. Tus padres biológicos en realidad se enteran de que también que también tienen nietos. Es un poco. Sí, y al principio es bastante gracioso porque ellos tienen directamente esa noción familiar de decir nuestros nietos. Bueno, que yo al final todavía no tengo Sí, eso es. ese vínculo que surgió ahí, aunque tengamos la misma sangre. Pero, y luego me voy en enero
Mes y medio después me fui y ahí me reencontraré con mi mamá en Guatemala. Sí, ¿Cómo va eso? Este reencuentro. es maravilloso. Entonces mi mamá vino al aeropuerto con todos mis hermanos y hermanas. Ella ya había viajado desde la costa del Pacífico porque no vive en la capital. Y cuando llegué, pues fue mágico, realmente mágico. Ella encuentra a su hija, perdida durante 31 años. Sí, Tú conoces a tu madre biológica desde el inicio. sí, sorprendentemente es especial porque es alguien. Además nos parecemos, pero como dos gotas de agua. Es realmente su olor es algo que nunca olvidaré, nunca, nunca su olor y también sus lágrimas. Siempre es el sentimiento cuando lo recuerdo, realmente siento sus lágrimas corriendo, eso, nunca lo olvidaré en mi vida. Y su olor, pues ella olía pero súper rico. ¿Usted qué piensa? Cuando ve eso, ¿ya se le viene algo a la mente? Yo lloro, yo no puedo hablar y ella sí, ella siempre me lo dice. Bueno, directamente soy su bebé, aunque ya no soy un bebé. Sí, claro. Es mi bebé y te amo. Ella me lo dice de inmediato, de inmediato, de inmediato. Te amo, te amo, te amo. ¿Usted, cómo van las cosas estos días? ¿Pasan algunos días juntos ustedes? Bueno, nos quedamos 11 días, 24 horas juntos, sí, así que regresamos a su casa. La vida de mis hermanos sigue igual porque trabajan y los niños van a la escuela, pero yo estoy 24 horas con ella. Debes saber que mi papá está en Guatemala, él viajó desde Estados Unidos. Y bueno, mi papá se volvió a casar, ya no se ven, así que yo no quería separarme de mi mamá. Y para mi papá no era una opción, a pesar de las circunstancias, que mi mamá regresara con su familia. Entonces dije que me quedaba con mi mamá. Sí. Lo siento. Y nos íbamos el mismo día. Debíamos vernos en el aeropuerto, pero al final no coincidimos. Ok. Y unos minutos. Es una pregunta tonta, pero tus padres adoptivos, cuando se enteran de que vas a ver a tu familia biológica, ¿dicen algo o están como de que qué bien? ¿Cuál es un poco su punto de vista? Mis padres, en realidad fue maravilloso. Me hicieron un regalo, me regalaron mi viaje para volver y cuidaron a mis hijos. Ok. Así que esa era su forma de darme una palmada y decir adelante. Aunque estaba muerta de miedo y me sentía tranquila porque ellos también estaban ahí del otro lado, de todas formas. Aterrador, ¿verdad? Pero no tanto como el último caso que veremos en este video. Acaba tu pizza si no la has terminado y prepárate para este tercer caso. Almorzaba en la cafetería con sus amigos. Minutos después, lo acusaron de asesinar a su consejero principal de educación. En una preparatoria de Saint-Denis, región parisina, un joven vive un día que cambiará su vida. Mientras está en la cafetería con los demás estudiantes, un grupo de policías entra repentinamente en la sala. Lo esposan ante su clase. Sus compañeros quedan en shock. La acusación es grave. Sería responsable del asesinato de su consejero principal de educación. La escuela está asombrada. No hizo nada, pero las pruebas parecen abrumadoras. En minutos, lo arrestan ante sus compañeros. Su nombre ya está manchado, pero la realidad es mucho más compleja de lo que las autoridades parecen creer. Varias audiencias, interrogatorios bajo presión y días interminables en la más absoluta incomprensión. Pierde toda confianza en la justicia. Su futuro parece ya estar destruido. Rechazado de todas las preparatorias y estigmatizado por un crimen que no cometió. ¿Qué mostrará la autopsia? ¿De qué murió el consejero principal de educación? ¿Y realmente fue él quien lo mató? Van a saberlo todo con lujo de detalles. Bienvenidos a StoryCube. Me levanto y pregunto por qué. Él me pone las esposas y repito la pregunta. 6 policías nos seguían, incluido el jefe y el director. ¿Estoy así? Y cuando no hiciste eso tienes 16 o 17 años. Ustedes están acusados de asesinato. Hola a todos, hoy en StoryCube recibo a Chris. Verán lo que vivió, es una locura. En 2018 fue acusado injustamente del asesinato de su consejero principal de educación, aunque no hizo nada. Antes de entrar en el tema principal, ¿puedes explicarnos brevemente qué tipo de chico eras? En 2018 yo era menor de edad y muy problemático. Oh, Sí, muy problemático casi, según mi consejero principal de educación. Jefe de la manada. ok, sí. Totalmente. Pero sí, la verdad es que es muy perturbador. ¿Cuántos años tenías?
Debía tener 16 o 17 años, sí. ¿Tenías amigos también o eras más solitario? ¿Cómo era tu onda? Sí, yo tenía muchos amigos, ¿eh? Sí. De verdad tenía muchos amigos. Nunca andaba solo, pero en realidad yo era la persona que me gusta hacer reír. Sí. Eso significa que, como me gusta hacer reír, necesito a mi pequeño círculo. También buenos amigos revoltosos, pero ¿está bien? ¿Qué significa pequeño revoltoso? Como los que tienen muchas anotaciones en su libreta, los que tienen muchos castigos, los que están castigados seguido. Sí, éramos nosotros, desafortunadamente. ¿Alguna vez tuviste problemas con los maestros o con ese consejero principal de educación en particular? Con los maestros, no. No con maestros, solo con el consejero principal de educación. Sí, la verdad ya ha pasado. En la cafetería o en los recreos, ya ha pasado, sí. ¿Cuáles eran un poco las tensiones que tenías con él? Pequeñas tensiones, no eran grandes, pero como yo era realmente la persona en su mira, era yo quien recibía todo. O sea, ¿te odiaba o solía ponerte castigos o qué? No estoy seguro si me odiaba, pero sentía que sí. Yo todo el tiempo me decía que él no me quiere de todas formas. Y yo tampoco lo quería tanto. Pero no se sabe, no nos queríamos mucho, creo. Sí. En el fondo, de verdad, no nos queríamos. ¿Qué tipo de alumno crees que eras? No era tranquilo, pero sabía cuándo calmarme. Sí. Cuando había un límite, yo sabía cómo calmarme. ¿Cuáles eran las tonterías que hacías? La verdad, cosas de niño, podía lanzar cosas, A veces hablaba y el profe decía, silencio. Cosas de niño. Sí. Yo era realmente un niño antes. Sí, tranquilo, tirabas cosas así. Sí, olvídalo. ¿Puedes describirnos un poco esa mañana, la mañana de los hechos? Esa mañana para mí fue como cualquier otra. No es... Es que como yo llegaba seguido tarde, realmente es una mañana común. Entonces, ¿llegas tarde esa mañana? Llegué tarde esa mañana y llego tarde. Tomo mi notita en el cuaderno, me regañan un poco, ¿ves? Y subo a clase. ¿Quién te pone la nota en el cuaderno? Es el consejero principal de educación directamente. Ok. Sí. Entonces, llegas a clase. ¿Llegas qué? Llegas 15 minutos, 30 minutos tarde. Llegas. Sí, creo que unos buenos 15, 20. Sí. Directo. Vas con el consejero principal de educación. Directo a su oficina. Pone mi notita, me regaña un poco y vamos a llamar a tus papás. No hay que llegar tarde, no sé qué. Y mientras subo en clase, hay un supervisor que me ve salir de su oficina. Sí. Voy directo a clase y ese fue el momento clave. Sí. ¿Y luego qué sigue? Lo que sigue es que voy a clases. Normalmente, como siempre, voy a clases. Cuando hay recreo, bim. Cuando suena la campana, apenas se abre la puerta del salón, salimos para ir al recreo. Está el director, el rector, que me estaba esperando frente a la puerta. Ok, sí. Yo pensé que tal vez quería llamarme por mis ausencias o por, no sé, no como de costumbre, eso no pasaba, pero ¿por qué no en realidad? Voy a su oficina, lo sigo y pienso, estoy en problemas, va a llamar a mis padres y me va a regañar. Pero mientras vamos a su oficina, no lo siento como de costumbre, no sé, lo presiento. Está frío, helado, incluso un poco pálido y vamos a su oficina. Me hace preguntas. ¿Todo bien? ¿Cómo te fue hoy? ¿A qué hora llegaste? ¿Todo bien con respecto a tus ausencias? ¿Cómo va todo con el consejero principal de educación? ¿Cómo va su relación? Me digo, pero ¿por qué me preguntas eso? No entiendo, parece que soy un estudiante de preparatoria. Te preguntas sobre el consejero principal de educación que viste horas antes. ¿Sobre el consejero principal de educación? ¿Sobre mí y mi vida actual? Me pregunto por qué me hace todas esas preguntas. Al director le da igual. No pienso que me va a hacer esas preguntas, me las está haciendo. ¿Qué piensas entonces? No entiendes. Yo le respondo, pero le respondo con una cara de ¿por qué me está diciendo todo esto? Realmente no entiendo la situación. Y cuando terminó sus preguntas, él está pálido, es muy frío al preguntarme. Incluso al terminar de preguntar, hace pausas incómodas. Al terminar me dice, ok, regresa a clase. Pero me voy, estoy en modo, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Luego, al mediodía, hacemos pausa en la cafetería. Al terminar de comer son las 13:00 o 13:30. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Piensas en el director? Les decía a mis amigos, el director está raro, me hizo muchas preguntas. Pienso, quizá quiere correrme o no sé qué vio.
Y hasta mientras comemos escuchamos muchas sirenas. Ok. Mientras comemos. En ese momento no me doy cuenta. Me detengo para recordarles que aquí hay un correo para enviar un resumen de su historia. Si han vivido algo un poco traumático, impactante, perturbador, aterrador, no importa, tal vez aparezcan en StoryCube. Continuamos con la historia. ¿Todos los alumnos comen en la cafetería aunque el edificio esté vacío? Todos estamos comiendo tranquilos. Hay muchas luces de patrulla y no sé. Cuando estamos por terminar como a la 1:20. Ahí vemos a los policías subir. Sí. Decimos, creo que pasó algo. Porque nunca han visto policías en el edificio. No, porque había muchos, también estaban los bomberos, no solo ellos. Pensamos que tal vez hay un herido, no sé. Algo debió pasar ahí. Ahí te dices, ah, caray, pasó algo loco, pero no necesariamente lo relacionas con... No, en ese momento de verdad no pienso que soy yo. Sí. De verdad que no. Y cuando es momento de regresar a clases, el director regresa por mí. Al entrar a su oficina hay al menos 5 o 6 policías. Yo los miro, estoy en modo, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué estoy en una oficina con unos policías? No entiendo. ¿Estás un poco nervioso? ¿Cómo te sientes? Mi corazón late mucho, de verdad mi corazón. Y de verdad, y estoy en modo, me siento en la silla y me río, pero en ese momento no era real. ¿Cómo son los policías? ¿Cómo se ven? Los policías son fríos, no me hablan. Creo que estaba su jefe, solo él podía hablar conmigo, pero los demás no me hablan. Yo pregunto, ¿qué pasa? En ese momento no me dicen que no tienen derecho a decirme lo que pasó. El policía que antes no estaba me hace casi las mismas preguntas que el director. Ok. Sobre mi vida y mi relación con el consejero principal de educación. Sobre lo que había en mi mochila al llegar, tenía cuadernos. ¿Cómo que qué tenía en mi mochila? Y de verdad muchas preguntas, pero más en lo privado. ¿Enseñas un poco tu mochila o qué? Sí, tenía mis cosas, las enseño, tenía cuadernos y todo. Incluso fueron a revisar mi casillero. Revisan tu círculo y casillero, está cañón. Revisan mi mochila, revisan mi casillero. De verdad me pregunto qué hice, ¿por qué todas esas preguntas? Les pregunto, pero no responden. Me dicen, no tenemos derecho a decirle, señor, responda a nuestras preguntas, eso es todo. Cuando terminan las preguntas. Y en el momento en que me ponen las esposas, me avisan que voy a ser esposado. Y cuando me lo dicen, me dicen, le vamos a poner las esposas. Estoy en modo que... ¿Por qué quieren ponerme las esposas? ¿Qué hice? Me dicen que no podemos decirle, señor, levántese, dese la vuelta, le pondremos las esposas. Me levanto y pregunto, ¿por qué? Me doy la vuelta mientras me esposan. Pregunto de nuevo y me estreso. Me estreso en ese momento y hago preguntas. Repito, él me dice que no puede responder, pero sigo haciendo la misma pregunta, incluso 10 veces más. Me estreso. Y me esposan y me llevan a su camioneta. Pero el camino de la oficina a la camioneta, hay alumnos. Sí, cruzas el... Pues sí, el pasillo, incluso la cafetería, la cruzamos, creo, sí, la cruzamos. Hay policías detrás de ti y tú... Un policía detrás de mí, 6 policías, el jefe y el director nos siguen. Yo estoy así. ¿Ves a tus amigos mientras pasas? Veo a mis amigos, ellos de hecho me están grabando. Yo bajo la cabeza, veo a todos, pero bajo la cabeza. Estoy muy estresado, no me da pena, solo pienso, ¿qué hice para que me hagan esto? De verdad, ¿qué hice mal para que estén aquí? Porque si están aquí no es por nada. ¿Les dices que no hiciste nada en ese momento? Sí, me pongo nervioso, digo que no hice nada, déjenme yo. ¿Por qué estoy aquí? No hice nada. ¿Por qué me llevan y por qué tantas preguntas? Me estreso, todo pasa por mi cabeza, les digo. Entonces atraviesas el pasillo, pasas frente a los exalumnos. Sí. ¿En ese momento te dejan avisar a tus papás o a alguien o simplemente te llevan y no te dejan avisar a nadie, te quitan el teléfono? ¿Cómo es un poco...? En ese momento, yo mismo ni siquiera estoy pensando en avisarles a mis papás de tanto miedo que tengo. De verdad quiero saber qué está pasando en ese momento. Es cuando uno está... Incluso estamos en el coche para ir a la estación de policía. Incluso ahí les pregunto qué pasa y me dicen silencio total. Cuando entras a un coche de policía, ¿te ponen en la parte de atrás o cómo es? Me ponen en la parte de atrás. Así yo estaba... Íbamos en un berlingo, yo estaba en medio. Había 2 policías, uno a cada lado y ambos al frente. Así, olvídalo. ¿Cuánto tiempo dura este trayecto? No sé, unos 20 o 25 minutos.
¿En qué piensas durante 25 minutos? Les hago las mismas preguntas, estoy totalmente en pánico. Las mismas preguntas, ¿por qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasa? ¿De qué me acusan? No entiendo por qué estoy aquí. Silencian la radio. ¿Manejaban como en las películas, súper rápido o era una conducción normal? De hecho, me daba miedo porque era mi primera vez en un coche de policía con las sirenas encendidas. Lo escuchas muy fuerte. ¿Y tú estás adentro? Tú estás adentro, lo escuchas, ves la cosa azul, ves otro coche de policía siguiéndolos. Y es para mí, me digo que es para mí. Me pregunto, ¿qué hago aquí? Yo soy bueno, yo no hice nada. Llegas a la comisaría, entonces... Llegamos a la comisaría. Llegué a la comisaría. Me pusieron en una banca. Unos minutos. Parece una especie de bienvenida. Me sentaron y amarraron a una banca. ¿De verdad te amarran a la banca? Sí, me amarran a la banca, olvídalo. Estoy sentado esperando en la banca. Espero unos minutos y después veo a alguien de la policía que está en su computadora. Él me habla, me hace preguntas. Ok, te vuelven a hacer preguntas. Me vuelven a hacer más o menos las mismas preguntas. Es una especie de interrogatorio. ¿Cómo te fue esta mañana? ¿Qué pasó? Más o menos las mismas preguntas. ¿Y tú qué explicas? Llegaste tarde y viste al consejero principal de educación. Explico las mismas cosas. Llegué tarde, fui a clase, expliqué que llegué tarde y vi a mi consejero principal de educación. Me puso una nota, me habló, subí. Sí. Explico todo, incluso que me crucé con un vigilante que me vio subir a la escuela. Cuando mencioné que vi al vigilante, yo hablaba con la idea de miren, esa persona me vio ir a la escuela. Tal vez alguien más me vio en otro lugar porque yo estoy acusado, pero fui a clases. ¿Tú ya sospechabas algo o empezaste a hacer teorías en ese momento? Yo sospechaba todo el tiempo, estaba en la duda, nunca. En ese momento no estoy al tanto de nada todavía, solo me hacen preguntas, no estoy al tanto de nada. No entiendo nada. Y hasta el final del interrogatorio del policía me dice, bueno, vamos a informar a tus padres, tenemos que llamar a tus padres. Entonces, haces ese interrogatorio y todavía no te dicen por qué estás ahí o al final te dicen por qué estás ahí. En ese momento, al final de la conversación con él, ahí me dice, señor, ¿está acusado de asesinato? Cuando me dicen eso, choque. El impacto, acusado de asesinato, creo que es una pesadilla. Eso solo lo dicen en películas, no pueden decirlo a menos que sea verdad. Pero cuando no lo hiciste, tienes 16 o 17 años. ¿Estás acusado de asesinato? Él no me dice asesinato, me dice homicidio, me dice las palabras reales, no sé. Estás acusado de homicidio voluntario. Yo hago, pero ¿homicidio? ¿A quién? Él me dice, él solo me dice que estoy acusado de homicidio y me habla de leyes, pero no menciona a la persona. Yo estoy en modo... Artículo 12. ¿Qué me está diciendo? No sé por qué me dice todo eso. Yo no hice nada. Me dice eso, dice eso. Después me llevan a la celda. Y estoy en modo impactado. Estoy como, ¿cómo que estoy? Cuando llegas a la celda, ¿estás solo o te ponen con alguien? No. Cuando llego a la celda, creo que hay dos personas. Uno de ellos estaba en una cama de piedra. Otro que estaba en el suelo y yo me puse en el suelo. Ahí estás, en la celda, en el suelo, y te dicen que asesinaste a alguien. Sí, estoy ahí en la celda, en el suelo. Estoy desorientado en ese momento, estoy en la celda. Me pregunto qué hago aquí, no lo sé. Estoy totalmente perdido. Y además, como allá no tienes noción del tiempo, Sí, así es. entonces puedes echarte una siesta, te despiertas y ni siquiera sabes qué hora es. Puedes preguntar la hora al jefe de turno. Él puede mentirte sobre la hora, ni siquiera sabes qué hora es. ¿Cómo es la celda por dentro? Es lúgubre, está oscuro, un poco. No hay mucha luz. La pared, ¿cómo son las paredes? Que había en las paredes eran grises y llenas de grafitis. ¿Te dicen cuánto tiempo vas a quedarte en la celda o no necesariamente? No, no me dicen. No me dicen cuántas horas voy a estar. Ni siquiera sé. No sé si me quedaré mucho tiempo en detención. Me pregunto todas las preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿En qué momento fui acusado de asesinato? ¿Por qué asesinato? Mi mamá me va a matar. Aunque no hiciste nada. Aunque yo no hice nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a pensar mis amigos? Todas esas preguntas me las hago. Ay, caray. Incluso estaban aquellos con los que estuve detenido en la comisaría.
Ellos hablaban, intentaban hablar conmigo. Yo respondía, pero respondía como en modo, como si estuviera un poco aturdido. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo dura al final en esa celda? Dura 24 horas, creo, incluso un poco menos. Creo que incluso 19 horas, pienso. 19 horas encerrados en la celda. Sí. Y después veo en ese momento que el policía viene por mí, voy a ver al oficial de la policía judicial. Entonces vas a ver al tipo que lleva un poco la investigación al salir de la detención. Sí, voy a verlo. Le explico. Más o menos las mismas preguntas. ¿Cómo estuvo mi mañana? ¿Qué pasó ese día? Él anota todo lo que digo, anota y me dice, ok, cuando termina de escucharme. Ok, él me escuchaba más de lo que preguntaba. ¿Te ofrecen ver a un abogado? Sí me ofrecen ver a un abogado, pero yo realmente no sabía nada de eso. Eso significa, yo ya no tengo, respondí. Primero veré a mis padres, no son con quienes quiero hablar. Ellos me van a hablar de un abogado, tal vez porque a mí me hablan de un abogado. No sé, no tengo abogado, no sé quién es. Él me dice, ok, de acuerdo, ya avisamos a tus padres, va a venir tu mamá por ti. Porque como soy menor de edad no puedo irme solo, creo, ese tipo de cosas. Mi mamá va a venir, que vino por mí 2 horas después y volví a estar bajo custodia tras ver al oficial judicial. 2 horas después salí y vi a mi mamá. Sí. Los cordones en las manos. Cuando veo a mi mamá me pongo triste. Estoy muy triste, la veo. Estoy como, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando, mamá? ¿Qué hice? La veo y estoy contento, pero es como si me relajara porque estaba contento de verla. Y en plan, mamá, sácame de aquí porque esto que está pasando es grave. Creo que ya la habíamos puesto al tanto por teléfono de que estaba acusado de eso. Creo que ya la habíamos puesto al tanto. Tú, entonces le cuentas las cosas. ¿Cuál es la interacción que tienes con tu mamá? En ese momento la veo, tengo casi lágrimas en los ojos, la abrazo. Y nos vamos al coche y en el coche le explico. Le explico lo que pasó, que estoy acusado de asesinato, le explico todo lo que pasó ese día. La detención policial. ¿Y ella qué piensa? ¿Te cree o no te cree? Ella me cree de inmediato, sabe que yo no soy. Ella me educó bien, no puedo cometer un asesinato. ¿En qué momento entonces haces la conexión? ¿Cuándo te das cuenta de que en realidad te acusan de haber matado a tu consejero principal de educación? Conecto cuando, tras salir de la custodia policial, regreso a mi casa, saco mi teléfono y son mis amigos quienes me informan que mi consejero principal de educación ha fallecido. Sí. Ahí empiezo a conectar directamente. Debe estar relacionado con eso, estoy seguro y cierto. Tú eres el último que lo vio, de hecho. Así es. Fui el último en verlo y en enterarme de ello. Que falleció esta mañana cuando llegué tarde. ¿Cómo estaba cuando lo viste? Para mí estaba normal. Tal vez tosía, pero para mí era una tos común. Pero para mí estaba normal, no estaba en una situación en la que, no sé, lo viera pálido, lo viera moribundo. No, mal. ¿Se sabe cuánto tiempo después de que lo viste falleció? Me dijeron que en minutos. Unos minutos después, ni siquiera unas horas, solo unos minutos. Llego a la preparatoria a las 8:40, 50, sí. Y creo que es a las 9:30. Sí, solo unos minutos después. Si hubieras llegado 20 minutos después, habrías estado con él cuando falleció. Sí. Caray, es una locura. Es una locura, ¿verdad? No sientes nada con él, está completamente... No, para mí solo me ve y pone mi nota en el cuaderno. Me regaña rapidito y subo a clase. Nos estabas explicando que por un momento estuviste bajo una especie de investigación. Sospecharon de ti por un tiempo. ¿Cuánto dura el periodo en que sospechan de ti? En ese momento es unos días después de la detención, quizá 2 o 3 días. Y en ese momento mi preparatoria ya me había expulsado. Ya no tengo preparatoria. Mi preparatoria me llama y me dice que estoy expulsado temporalmente. Y en ese momento ya no tengo preparatoria. Entonces, ¿regresas a tu casa? La prepa. Entera sospecha que mataste al consejero principal de educación. La prepa. La policía está haciendo una investigación sobre ti. Y yo no, en ese momento. Es un periodo difícil porque es como si estuviera encerrado, porque estoy en mi casa. Es como si
Vives tu vida normal cada día y de pronto la detienen. Sí. Estás en casa, no puedes hacer nada más. Jugaba fútbol en ese momento y estaba aún más decidido a ir. Sí. Ya no vas a la escuela. Estás bajo investigación. ¿Mentalmente no estás bien? Sí, ¿qué piensas durante ese tiempo? ¿Qué te dices? Me encerré en mí mismo. Incluso a mis amigos ya ni los tomaba en cuenta, ni siquiera es su culpa, es mía. O sea, yo no quería tomar en cuenta a nadie. Me quedo en modo avión prácticamente todo el tiempo, ni siquiera juego en la PlayStation ya. En ese momento me encerré totalmente en mi causa. ¿Cómo reaccionaron tus papás en ese tiempo? Mis papás, mi mamá lloró mucho en ese periodo. Mi papá estaba muy enojado. ¿Enojado contigo o con...? No conmigo, sino con mi preparatoria, porque me expulsaron. Mi papá ya no quería que volviera a esa escuela. Es decir, incluso durante ese tiempo estábamos buscando nuevas preparatorias. Llamábamos, preguntábamos cómo era el proceso de inscripción. Y estaba bien. Todos los estudiantes, así es como uno se inscribe. Ellos explicaban, pero al darles nuestra razón, ya no estábamos en la preparatoria anterior. Por investigar un asesinato y todo eso, eso ya los desanimaba. Eso significa que cancelaban la inscripción, decían no. Sí. Es decir, estamos hablando con al menos 4, 5, 6 preparatorias. Nos rechazaron. ¿Tu círculo cercano qué opinaba durante la investigación? ¿Creían que eras culpable? No, mi círculo siempre confió en mí. ¿Hubo personas que tenían dudas? Tal vez, no lo sé, no creo. Bueno, espero que no. Pero no, mi entorno al menos. Siempre ha confiado en mí porque cuando me conocen saben que no estoy en eso. No estoy metido en todo eso de negocios, asesinatos o ni siquiera acusado de algo. No estoy en todo eso de lo judicial y así. No soy conocido ni nada. ¿Cómo pensaban que lo habías matado los policías, pues? No me dijeron necesariamente de una forma como yo que lo había matado u otra. Sí. ¿Sí? Y ellos no me hablaron, no me dijeron eso, pero ellos sé que yo era el sospechoso. Pasaron muchas cosas. Análisis de no sé qué, creo que me explicaron sobre su saliva. Sí. Si le di algo de comer. Justo antes de que llegáramos digamos, un poco a la revelación final, cuando finalmente te declararon inocente de ese asunto, ¿sabes si interrogaron a otras personas? ¿Había otras personas involucradas quizá en ese asesinato? O sea, ¿cómo llevaron a cabo la investigación en realidad? Sé que ellos interrogaron a la maestra con la que estuve esta mañana. Sí. Esa maestra. Interrogaron a mis amigos más cercanos de la prepa. ¿Interrogaron a tus amigos? Sí. ¿Y qué preguntaron? ¿Sobre qué? ¿Cómo era yo a diario? ¿Tenía antecedentes con mi consejero principal de educación? ¿Cómo era yo qué? Interrogaron a mis amigos. ¿Qué dijeron tus amigos? Pues que yo era normal. Sí. Pues que yo era normal, que yo era buena persona, no necesariamente problemática en ese sentido. ¿Hubiera bastado con que uno de tus amigos dijera tal vez Sí, no lo creo. él es lúgubre? Creo que habría llegado más lejos. Habría llegado lejos, sí. Sí. ¿Crees que el maestro que viste en los pasillos también debió decir, lo vi salir? Claro, eso también. Hace rato te lo dije, de hecho. El supervisor con el que me crucé, pues él sabe que me vio. Eso indica que probablemente él ya lo hizo. Incluso tuvo que testificar y decir que sí lo vio en la oficina ese día. Creo que es cuestión de suerte. Quizá no nos habríamos cruzado ni pensado que sería yo. Hay algo que me intriga mucho y es un poco la conclusión de todo esto. Pero ¿cómo te declararon inocente? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto es que fue después de la autopsia. Si no me equivoco, sí, esa es la palabra, la autopsia. Hicieron la autopsia al consejero principal de educación. Sí, detectaron que tenía una enfermedad no identificada. Sí, sí. Y que tuvo que haber tenido, creo, un ataque al corazón, creo. Entonces, ¿cómo fue que te enteraste de que por fin entendieron que no eras tú? ¿Cómo fue en ese momento? Es un día en que estoy en mi casa y todavía es el día en que me encierro yo buscando una preparatoria y todo eso. Y es ¿qué hora era? Creo que debían ser las 8 o las 9. ¿De la mañana o...? Sí, de la mañana, la comisaría. Él nos llama, nos dice, hola, señor Chris. No, ellos llaman a mi papá. Diciendo que cuando me llaman de urgencia que debo ir a la comisaría de inmediato. Tú piensas, ¡ay, caray! Yo pienso, debieron, no sé, pienso que ya ni siquiera tengo esperanza en ese momento, ya no tengo esperanza. Pienso que ya está. Decidieron que me iban a llevar a la cárcel. Vamos a la comisaría con mi papá y directamente.
Creo que me van a poner las esposas, ya estoy algo acostumbrado. Llego y empiezo a darme la vuelta. No, quédese tranquilo. Venga a la oficina. En la oficina nos sentamos y nos anuncian que directamente se disculpan. Lamentamos las molestias. Lamentamos lo ocurrido. Ustedes están exonerados. Hicimos la investigación y vimos que ellos vieron que no era yo. Sí. Y yo en ese momento, Sí, claro. en ese momento respiro. No puedo creer que esto pase. Me suelto. Me voy llorando de inmediato. Lloro. Mi papá está muy enojado. Cara de enojado. Así, no quiere saber nada. Yo estoy en modo. Me inclino y hago este movimiento. Me alegra pensar que por fin terminó. Por fin. Y ahí sales de eso. ¿Cuánto tiempo dura ese intercambio con el tipo? Dura mucho tiempo. Un poco de todos modos. Dura 1 hora y media con las emociones, todo eso. Sí. Él me dice cómo va a ser, cómo son los procedimientos. Van a ser incluso sobre mi prepa. Sí, porque te excluyeron. ¿Cuál es el...? Mi papá ya no quería saber nada de la prepa, no quería que regresara. Digamos que dejé la prepa, me fui a otra prepa. Ok, entonces ¿sí cambiaste al final? Sí, al final cambié. ¿Cómo te sientes al salir de esa cita larga? Cuando salgo de esa cita de 90 minutos, yo no me acuerdo. Pongo un snap, tengo una pantalla negra, escribo, no sé, puse una frase corta así nomás. La verdad triunfará. De todos modos es increíble. Hago una cosita así. Y sí, estoy muy contento, estoy llorando mientras tanto. Estoy feliz, amigos, ya fui declarado inocente. Por fin vieron que no era yo. La historia increíble. Sí, olvídalo. ¿Qué dicen tus amigos? Yo lo sabía. Mis amigos muy felices, incluso las chicas de mi clase lloraban de emoción, decían por fin. Porque fue gratis, sí, realmente fue gratis. Cuando fuiste a la nueva prepa, ¿entonces seguiste haciendo un poco de tonterías o cosas así? Eso me calmó. Esa historia me hizo madurar mucho. Sí. Muchísimo. Llegué menos tarde. Sí, está claro, amigo. Llegué menos tarde. ¿Aún así te causó un trauma o tuviste algunas repercusiones por todo eso o ahora ya te da risa? Sí. Tuve una pequeña época en la que me sentía mal por esa situación, porque fue la época en la que me cerré en mí mismo. La pasé muy mal. Sí. Porque ya no hacía nada en mi vida. Comía menos, había adelgazado, sí, en esa época. Sí. De verdad no quiero volver a vivir eso nunca más. Va, Chris, muchas gracias. Amigo, tu historia está loquísima. Y solo fueron 3 semanas, amigo. Sí, 3 semanas. 3 semanas investigando, esperando que la justicia actúe y pensando que podrías ir a la cárcel es una locura. Es una locura. Obviamente, les recuerdo que si han vivido una historia traumática o impactante, aquí hay un correo electrónico, pueden enviar un resumen de su historia. Para los demás, solo presionen la pantalla para seguir y ver más episodios. Chris, muchas gracias. Gracias a ti. Es el final del video, es un adiós.